de resumir criterios esbozados en estas jornadas de reflexión. Guido es licenciado en Ciencias Políticas y es máster en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Es presidente de la empresa Servicios de Investigación en Economía y Política y gerente general del Grupo CAISA. Es analista político y columnista del diario digital Cambio Político y, como ustedes saben, ha sido colaborador de este equipo conductor de las sesiones planificadas por CEDAL desde el mes de marzo. Y hoy realizará una valoración general sobre las disertaciones que se han realizado durante estos meses y las perspectivas políticas de la Costa Rica post-pandémica. Guido, un gusto, un honor y te cedo la palabra. Muchas gracias por aceptar ser el expositor de hoy. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. He preparado una conversación para el día de hoy con el propósito de valorar en términos generales la situación que hemos estado viviendo en relación con los últimos años eh, en el país y quiero compartir con ustedes algunas de las reflexiones que he venido trabajando, que hemos venido desarrollando y que hemos eh, trabajado. Digo hemos porque ha sido conversaciones con grupos de amigos y compañeros de partido. Básicamente la intención es poder realizar una reflexión introductoria, posteriormente hacer un balance y una valoración de los temas que hemos abordado en las sesiones que hemos compartido los sábados y finalmente hacer unos comentarios a modo de conclusión. Fernando tiene el micrófono encendido. Vamos a ver, perdonen un momentito. Bien, tenemos que partir de la premisa de que Costa Rica en la época prepandémica, por llamarlo de alguna manera, ya estaba presentando una crisis importante, una crisis que venía acelerándose desde hace algún tiempo, que desde mi perspectiva no es sino el producto de la aplicación de 20 años de un modelo de desarrollo que ha generado a lo largo del tiempo desigualdad. Durante este periodo, para el 2019, por ejemplo, el coeficiente de Gini era de 48.2 y estaba incrementándose la diferencia entre ricos y pobres. Para el 2016, en el primer decil de los ingresos, había un ingreso de un 3.9%, mientras que en el quinto decil era un ingreso del 50.7%, lo cual puede verse la existencia básicamente de un país desigual con una muy mala distribución de la riqueza. Esta situación se ve particularmente en algunas zonas que aún hoy día y desde luego de una manera cada vez más profunda se ven como zonas problemáticas y como las zonas más desiguales y más pobres del país. Partes de la zona norte, zonas en Guanacaste, ni se diga del Pacífico Central, algunas zonas del área metropolitana, el Caribe y la zona sur del país. Esto fue un resultado de unas atlas de las carencias críticas que se realizó en una publicación que hicieron Juan Diego Trejos y Luis Sánchez en el 2015. Esto lo que nos indica básicamente es que tenemos una una situación de una gran desigualdad, una situación de una gran pobreza, de una gran polarización
Y si ustedes ven, por ejemplo, los resultados de las elecciones del 2018 y analizan la situación que estamos viendo aquí en este mapa desde el 2015, no es de extrañar los resultados que arrojaron las elecciones nacionales en el 2018. Tenemos un país fragmentado, con una gran fragmentación social, un país dividido, sobre todo un país dividido que queda consignado de esa manera a partir del referéndum del 2008 y la polarización se profundiza aún más. Un país que ha perdido la esperanza. Y en el 2018 ocurre algo que por lo menos para mí es algo muy importante. A mí me estalla un globo frente a la cara, donde yo concebía un país, Costa Rica, como un país educado, como un país tolerante, como un país que no era conservador, y lo que encontramos con las elecciones del 2018 es una polarización impresionante, un país sumamente conservador, y la caída del mito de la calidad de la calidad de la educación costarricense, ese mito de que éramos un país educado, por lo menos a mí se me cae, y lo que tenemos a la vuelta de los meses durante ese proceso es una lucha entre conservadores contra liberales, sin ninguna propuesta lógica, sino solamente apelando a temas vinculados con una actitud o un sentimiento. Cuando toda esta situación que vemos es una situación realmente compleja, realmente grave, ya el país tenía problemas sociales graves, ya había explosión social y ya habían levantamientos y manifestaciones por toda la situación que venía acumulándose a lo largo de los años. Cuando inicia la pandemia, tenemos un cuadro que tiende a perjudicar, a agravar y a hacer mucho más compleja la situación social y política del país. Con el coronavirus hay una reducción de la demanda externa, hay una reducción del turismo, hay una reducción de los términos de intercambio que genera problemas graves que estos ahorita los comentamos y yo tengo la impresión de que van a ser aún mayores. Hay una reducción de la demanda interna y se pone en juego la sostenibilidad fiscal de todos los países. En relación con la demanda externa, bueno, hubo un mantenimiento de las exportaciones de algunos productos. Esto, sin embargo, yo considero que va a cambiar posiblemente un poco en unos meses. Hay una reducción de importaciones porque la gente deja de comprar, de adquirir bienes. La disminución de las exportaciones se da de una manera importante en algunos productos, ¿verdad? Y sí se va a dar, y se está dando, y va a ser mayor un desabastecimiento de una mayor cantidad de productos. Hoy, por decirles algo, en importaciones, los fletes esto es algo que he comentado varias veces, los fletes desde China pasaron de costar $4.500 a costar $11.000. Hay un manejo de parte de las navieras en el tema de la disposición de equipos, y ya en este momento, por ejemplo, en algunos productos que yo trabajo y que importo, ya me han reportado incrementos de entre el 15 y el 20% en materia prima. Vimos una crisis bastante grande en el tema de los precios del petróleo que se cayeron por la reducción de la demanda. Ya esto se va alineando, pero bueno, no sabemos cuál va a ser el resultado final de esta situación. En relación con la demanda interna, cae la confianza del consumidor, se reduce la capacidad de consumo, hay desabastecimiento de algunos productos. Esto posiblemente ocurra de una manera mucho más importante en meses próximos, sobre todo por las paradas de las fábricas en algunos países y, repito, por la disposición o la poca disposición de equipos de transporte de materia prima.
En relación con la sostenibilidad, hay un menor crecimiento del ingreso y un mayor eh, o incremento de los gastos del Estado, y las medidas de estímulo económico pues no han tenido los resultados que se han deseado. Ha habido desde luego un incremento del desempleo y la reducción de las jornadas laborales, ha habido cierre de empresas, reducción de pagos de impuestos y cargas sociales, como señalamos, incremento de gastos en la reducción de incremento en los gastos y una reducción de los ingresos en la hacienda pública, la reducción en la confianza del consumidor, y esto ha generado un incremento y profundización de la pobreza multidimensional. En relación con el empleo, es clarísimo lo que ocurre y el impacto que tiene la pandemia. Según las información dada por el Centro de Seguimiento de Comercio Exterior de la UNED, hay un incremento del desempleo entre el 2019 y el 2020, se duplica, el subempleo se duplica, el desempleo en hombres se duplica, el desempleo en mujeres se duplica. Y bueno, el impacto es tal que en las informaciones que nos da la Universidad de Costa Rica a partir de las investigaciones, hay un 68.2% de los hogares que sufren o dicen sufrir un impacto, una afectación económica por la pandemia. Estamos hablando de 680,000 hogares que han sufrido esta situación. Temas importantes también en la encuesta hogares, se indica que la pobreza por ingresos alcanzó un 26.2%, hubo un incremento de 5.2 puntos porcentuales, y la pobreza extrema está afectando a un total del 7% de la población, según datos del INEC el día de hoy. En las zonas urbanas el impacto es importante, registra un incremento del 6.6%, y en las zonas rurales del 25.5%. El ingreso promedio de dólares se redujo un 13% en las zonas urbanas y un 5% en zonas rurales, lo cual nos indica que estamos en un momento realmente complicado. Hoy el coeficiente de Gini está en 0.51, o sea, hay un incremento importante de la pobreza y de la desigualdad. La democracia para nosotros los demócratas es más que celebrar un proceso electoral, contrario a lo que mucha gente vende, de que las democracias son solamente los procesos electorales en sí. Nosotros creemos y sin lugar a dudas estamos claros de que la democracia tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de las mayorías, sobre todo de los más necesitados de la sociedad, de los más débiles, y en este punto pues estamos fallando, y hay una afectación importante en el sistema político. La democracia con carencias y con hambre definitivamente no es sostenible, y eso es algo que tenemos que tener todos claro. De nada sirve, como ocurre en otros países, que hay procesos de elección de autoridades de manera libre, como ocurre en algunos otros países, pero la sociedad está caracterizada por una gran cantidad de carencias y una sociedad con hambre. A raíz de esta situación nos dedicamos y surgió la preocupación en CEDAL de comenzar a reflexionar en relación con estos temas y con el impacto de la pandemia en la Costa Rica, un poco para conocer qué era lo que había ocurrido. Para este efecto hemos realizado 42 reuniones al día de hoy. De estas 42 reuniones, si algo ha caracterizado ha sido el compromiso de contar con expertos que permitan comprender el tipo de país que tenemos y la preocupación por sostener, por profundizar y por promover los ideales democráticos. Tuvimos 3 fechas conmemorando algunas actividades y fechas importantes para CEDAL y para Costa Rica.
Contamos con Armando Vargas, que nos vino a hablar de la neutralidad, con Kevin Casas, que vino a hablar de la abolición del ejército, y con Chico Morales, Francisco Morales, Manuel Carballo y Germán Benzi, que vinieron a comentarnos un poquitito sobre la importancia de CEDAL en el marco del análisis y de la profundización de la democracia. Tuvimos también una exposición que nos preparó Luis Fernando Acuña, donde conversamos sobre las alianzas público-privadas y la necesidad de explotar algunos mecanismos inteligentes para financiar proyectos e iniciativas en la época post-pandémica. Hablamos sobre el tema del Internet, la importancia del Internet, un poco para unificar algunos criterios sobre la inteligencia artificial, sobre las redes sociales, y ahí tuvimos a Enrique Castillo, a Carlos Revilla, y de una manera mucho más puntual y profunda en un tema de gran vigencia sobre el fenómeno de la posverdad y las amenazas a la estabilidad de los sistemas democráticos y la convivencia ciudadana, la conferencia que nos vino a impartir Gustavo Román. 3 eventos en los que hablamos sobre las encuestas, el manejo de minería de datos y la forma de aplicar estos instrumentos para conocer las tendencias de opinión de los ciudadanos, para informar y desinformar, porque se usa para los dos objetivos, para engañar al lector muchas veces y para medir el impacto de la opinión pública en los procesos electorales. Jorge Urbina y Víctor Borges nos acompañaron en esas sesiones, Flory Rodríguez, y de una manera mucho más específica Oscar Montes y Michael Varela, que vinieron a hablarnos de las redes sociales y de la democracia, de cómo se pueden extraer información importante en estas redes de información, y de cómo esa información puede también utilizarse en el manejo de las campañas. Hemos tenido 11 eventos hablando sobre aspectos socioeconómicos que han revelado la situación de las costarricenses, de lo que Belia Goaere llamó las dos Costa Ricas buscando convergencia, de lo que Paulo Sauma nos vino a comentar sobre la distribución de la riqueza y los mercados laborales y el impacto que van a tener en el mercado laboral costarricense la pandemia. También pudimos escuchar de boca de Gustavo Elizondo, de Luis Álvarez y del mismo Jorge Eduardo Alvarado algunos mecanismos que permiten buscar formas de generación de riqueza, de democratización económica, y que debe ser un aspecto importante desde la perspectiva de CEDAL, donde la preocupación no solamente debe ser la generación de riqueza, sino también buscar los mecanismos que permitan distribuirla. Y conversamos con Ana Isabel la semana antepasada sobre los sistemas de protección social y la política social que debe de orientarse pospandémica, y con Max Quesada hablando un poquitito también sobre los mecanismos de exclusión financiera, básicamente lo que le sucede a las mujeres por una parte, y por otra con Guillermo, que nos vino a hacer una exposición sobre la gestión de la opinión pública como un componente esencial del desarrollo económico. Hablamos también en 9 oportunidades sobre la construcción de una cultura política. Esto en articulación, y es el centro que CEDAL ha querido impulsar, de la construcción de un nuevo contrato social, donde todos los actores tienen tareas que cumplir. No hay, sin embargo, mucha claridad, y en esto creo que todos pensamos y creemos y estamos convencidos de que debe haber una reformulación del contrato social, pero no hay mucha claridad de cómo empezar, para dónde comenzar
y quién o cómo debe participar. Aquí tuvimos la participación de Luis Fernando y Carlos Rivera, Yayo cuando hablaba de un nuevo contrato social, de Eduardo Ulibarri, de Enrique Gomaris, que ha sido reiterativo en la necesidad de construir eh, esa nueva alianza social, de Guillermo Villalobos, que nos vino a hablar del tema, y de la exposición que nos hizo Luis Fernando Díaz el día de la asamblea sobre CEDAL y la democracia, que es el compromiso, reitero, que hemos asumido a la hora de llevar adelante estos proyectos. Y finalmente, bueno, Guillermo Villalobos, que nos vino a comentar su experiencia, a compartirnos sus reflexiones, y Carlos Manuel, que la semana pasada nos vino a hablar sobre hacia dónde íbamos. Obtuvimos información bastante calificada que ha venido elaborando Yayo sobre el COVID, y con Tatiana Benavides tratamos de entender un poco el funcionamiento del sistema de los Estados Unidos, analizando las elecciones en ese país en noviembre pasado. Lina Barrantes, Hazel Villalobos y Enrique Sáenz nos vinieron a hablar del impacto de las migraciones y el problema que representa para Costa Rica el estar en un entorno de una pobreza, de una desigualdad tan profunda como es el caso de Centroamérica, de cuál es el impacto que tienen esta realidad circundante en nuestro país. Conversamos que en el fondo ha sido las discusiones en todas estas sesiones sobre el valor agregado que tiene la democracia, y un tema que es vital, que es central y que es un tema que va a tener cada vez mucho más importancia y vigencia con Lorena Aguilar, que es la necesidad de buscar un desarrollo inclusivo que respete la naturaleza, que sea sostenible. Tuvimos también la participación de Victoria Díaz de los Linares, de Carmen Gamboa y Ana Ruth y Gloriana hablando sobre la mujer en el aporte del fortalecimiento de la democracia, que creo que debe de transformarse cada vez más en un agente más activo y más importante en este proceso. Y tuvimos la participación de Bernal, que nos vino a hablar sobre el desarrollo económico en la época post-COVID. Lamentablemente, sin poder desarrollar muchos de los elementos que posteriormente analizamos, desarrollamos y pudimos comentar en el seno de otros grupos, y con un análisis mucho más profundo de las repercusiones de la pandemia en la economía costarricense. Como ven ustedes, el esfuerzo ha sido el de tratar de dibujar en cada uno de nosotros una realidad prepandémica y una realidad del impacto de la pandemia, y de la presunción de lo que deberíamos de hacer como país en el marco del proceso de rescate y recuperación que debe llevar adelante Costa Rica en los próximos años, en esta que es posiblemente una de las crisis más profundas que ha vivido el país y el mundo, porque esto no es solamente un tema costarricense. Dejé este último tema de una gran profundidad que nos vinieron a plantear acá Leonardo Ganeri y María Eugenia Paniagua, porque esbozaron los retos, los problemas y los retos que tiene la educación costarricense, con dos grandes preguntas. La primera, ¿estamos a la altura de los tiempos en temas de educación? Y la segunda,
eh, relacionada con la importancia del papel del docente en la construcción de la democracia. Y hablo de estos dos temas que los dejé de último, no porque sean los menos importantes, sino al contrario, porque son temas que deberíamos de abordar de una manera mucho más profunda. La realidad de esta democracia costarricense es que, desde mi perspectiva, el sistema que hemos impulsado los últimos 20 años ha sido exitoso en generar riqueza, pero ha fracasado en los mecanismos de distribución, lo cual ha generado una sociedad polarizada con una gran pobreza, ha construido una sociedad con grandes divisiones. Yo siempre digo esto de esta manera: en los años 80 y 90 nosotros teníamos la gran ilusión de costarricanizar Centroamérica, y eso era llevar adelante procesos democráticos, llevar adelante procesos de repartición de la riqueza, tratar de que Centroamérica pudiera parecerse a una Costa Rica que había sido relativamente exitosa en los años 70 y 80. Y contrario a lo que habíamos tratado de hacer, lamentablemente nos hemos dado cuenta que Costa Rica se ha centroamericanizado. Cada día nos parecemos más a países como Guatemala, la distribución de la riqueza, en la generación de pobreza y en la desatención que tenemos en los diferentes aspectos económicos y sociales. Definitivamente, la hipótesis de que la generación de riqueza iba a permitir que se satisfacieran con el tiempo los requerimientos de los grupos más pobres, como en todo lado, no se dio. No hubo una socialización de la riqueza, a pesar de que creció la riqueza en ciertos grupos. Eso no llegó a los grupos más pobres. Eh, Afortunadamente, y esto lo hemos visto con el tiempo, ha habido un fracaso de la estrategia de desmantelamiento del Estado, que no ha tenido el impacto que los neoliberales hubieran querido. Eh, si no, si hubieran tenido el éxito que tuvieron en otros países, el Estado no hubiera tenido la capacidad de respuesta, y posiblemente el sistema de salud hubiera colapsado desde ya hace algunos meses. Y eso lo estamos viendo en otros países, donde el desmantelamiento del Estado lo que ha generado es una crisis política y económica bastante importante, porque los estados no tienen la capacidad de hacer frente a los retos que se han venido enfrentando y que ha venido enfrentando esta pandemia. Definitivamente la pandemia ha desnudado los fracasos del sistema concentrador de la riqueza y ha profundizado la pobreza y la desigualdad. Esta es una realidad que todos podemos observar cada vez con más profundidad, y lo hemos visto sobre todo en otros países donde el Estado no ha tenido capacidad de respuesta. La democracia política pierde legitimidad si no hay una democracia económica. De nada sirve que la gente pueda, o sirve de poco más bien, que la gente pueda elegir sus representantes si hay carencias, si hay problemas económicos, si hay desigualdad. Y creo que esta es una de las perspectivas que puede y que debe orientar el trabajo que se vaya a hacer al futuro. Termino con algunos comentarios finales en relación con la situación que estamos viviendo, eh, con los desafíos y con las conclusiones que creo que debemos recoger, y con los grandes retos que tiene la Costa Rica hacia el futuro. En el septiembre del 2019, en Cambio Político publicó un artículo
que se denomina, y ahí lo pueden ver, Refundación del Pacto Social. En ese entonces yo sostenía en esta columna que la sociedad que teníamos en ese momento no era la sociedad que soñábamos los costarricenses, que habían momentos en que estaba prevaleciendo el interés particular sobre el interés nacional, el interés de grupos y de sectores, y que deberíamos de volver a la perspectiva de que prevalezca el interés nacional sobre los intereses particulares. Y ese es un gran reto que estamos enfrentando aún más hoy día después de la pandemia. Decía también en octubre del mismo año, y hacía referencia a la explosión social que se había dado en Chile. Polo Ramírez, que es un locutor del Canal 3 en Chile, llegó en un comentario y señalaba que él sabía que había desigualdad en Chile, pero que no sabía que a la gente le molestaba tanto esa desigualdad y que por eso se había dado la explosión social que se estaba dando en ese momento, en el Chile de ese momento. En Costa Rica la desigualdad ha crecido sistemáticamente, la pobreza no ha logrado ser reducida, todo lo contrario. El ingreso de los países y el ingreso de los sectores más vulnerables del país está estancado. Y los niveles de desigualdad son similares a los de hace 40 años. Y repito, ese es un tema que tenemos que tener presente y que nos tiene que doler, porque es una realidad que está ahí y es una realidad que se ha mantenido en el marco del desarrollo del ejercicio de gobierno de los diferentes partidos políticos en los últimos años. Yo hago este comentario porque he estado reflexionando en relación con esto. Jorge Urbina ha sido uno de los principales testigos de estas conversaciones y de estas reflexiones. En un primer momento, al inicio de la pandemia, yo creí que podía existir la posibilidad de que se generaran propuestas para que los grupos políticos y otros grupos de presión, los sectores intelectuales y profesionales actuaran apelando a la solidaridad y a la conciencia social. A la vuelta de un año, lamentablemente, lo que hemos constatado es que ha prevalecido el egoísmo, la pluralidad de intereses y la ley del más fuerte. Eso es lo que hoy tenemos y eso es lo que el sistema, desde mi perspectiva, ha venido alimentando en los últimos meses. Las discusiones que se han realizado en las diferentes instancias no se han orientado a buscar un mecanismo que permita el desarrollo de un nuevo modelo de desarrollo, sino que los diferentes grupos, los más poderosos, los que están sentados en la silla de los privilegios, lo que han pretendido es buscar la perpetuación del modelo económico y la profundización. Hace unos días escuchábamos a un celebrado profesional en este país diciendo que deberíamos de llevar más empresarios y más profesionales para ayudar al sector productivo a la Asamblea Legislativa, cuando lo que tenemos que hacer es buscar los mecanismos para llevar a gente de más calidad de todos los estratos sociales y de los estratos económicos. Con Elías Oley hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a Juan Guillermo Brenes Castillo, a Cachimbal, que era un humilde agricultor que llegó a la Asamblea Legislativa y que era una persona inteligente, una persona brillante, una persona que se preocupaba por sus comunidades y que era una persona que posiblemente tenía menos formación que algunos de los que hoy integran la Asamblea Legislativa, pero que tenía un sentido común mucho más avesado, que hoy vemos que no existe en la Asamblea Legislativa y en otras instancias. Creo que la pandemia, tal y como se han planteado las cosas, se ha convertido en un instrumento para que se retomen algunos
argumentos y algunas estrategias de los grupos conservadores. Se ha retomado el discurso sobre la privatización, el ataque a lo público se ha fortalecido, se ha centrado en la discusión en el déficit fiscal y en un ataque al Estado benefactor, sin llegar y entender, como nos decía Bernal, la necesidad de buscar eh, una política impositiva y una política mucho más equilibrada, que permitiera y que obligara a los grupos más poderosos a contribuir mucho más de lo que contribuían en el desarrollo de la economía costarricense y del fortalecimiento de la democracia. Desde mi perspectiva, yo creo que al día de hoy, ahora lo comentaba con Melvin, la realidad de los últimos años ha sido complicada y creo que aún hoy día yo no veo que haya una propuesta seria en partidos políticos que permitan enfrentar la catástrofe que ha representado la pandemia. Y no hay una propuesta consistente que permita atacar esta situación y que nos permita salir de esta profunda crisis en que nos encontramos y que, repito, se va a profundizar con el tiempo desde mi perspectiva en los próximos meses. Vamos a tener meses posiblemente mucho más difíciles, aún sin haber concluido la pandemia. Por otra parte, no hay tampoco no ha habido una propuesta que nos permita pensar en una sociedad diferente a futuro, una sociedad diferente que nos conduzca a reconstruir, a fortalecer y hacer de esta Costa Rica un país mucho más democrático y mucho más participativo. Las propuestas que hemos conocido desde mi punto de vista favorecen al sector productivo y muchos han evadido hablar de las necesidades de los ciudadanos. Muchos empresarios desde el inicio de la pandemia lo que hicieron fue que sin más ni más, y esto yo lo vi en empresas con las cuales trabajo de forma cercana, lo que hicieron fue que despidieron gente para no arriesgar un centavo y no se privilegió por parte del gobierno en ningún momento los esquemas de participación solidaria. Y esto en realidad, no solamente de parte del gobierno, sino que no hubo tampoco en otros grupos sociales propuestas que permitieran impulsar este tipo de actividades como ocurrió en otros países. Hay temas que tenemos que entender. La pandemia ha acelerado la virtualidad y la irrupción del mundo en la cuarta revolución industrial como nunca antes. Hoy se habla del teletrabajo, de las redes 5G, de los servidores en la nube, del Internet de las cosas, de las clases virtuales. Hoy son una realidad. Hoy estamos mucho más conectados y mucho más interconectados con el uso del Internet, y esto es algo que no tiene marcha atrás. La pandemia nos ha obligado a encerrarnos y a recurrir a la tecnología. Cada vez vamos a enfrentarnos más a la necesidad de hacer los pedidos por WhatsApp, los pagos por la computadora, los trámites en portales digitales, videollamadas, todo aquello que veíamos siendo los más viejitos, siendo más jóvenes en los supersónicos, hoy es una realidad y nos ha insertado de una manera que tal vez no estábamos preparados para hacerlo. La virtualidad nos cayó encima. Hoy es una realidad como nunca antes había sido. Y bueno, ¿qué es lo que estamos pensando y hacia dónde vamos en relación con este tema? Para ir cerrando. Yo considero que Costa Rica tiene dos maneras de insertarse en el mercado
internacional pospandémico, no tiene ninguna otra más. Una es con el uso de los recursos de la tierra, vía cultivos, vía turismo, vía postres, vía implementación o atracción de inversión extranjera directa. Y eso lo que nos hace es ponernos a competir de una manera muy desigual con el resto de los países que muchas veces tienen que competir en este mercado basándose en costos menores o en bajos precios, sin mucho valor agregado. La otra manera de insertarse al país es mediante el conocimiento. El conocimiento ha sido en el pasado, es en el presente y sin lugar a dudas, como lo plantearon Leonardo Ganier y María Eugenia Paniagua, es un tema medular que debe ser el centro que nos conduzca a poder realizar esta inserción inteligente en la economía de la pospandemia. La educación constituye el mecanismo para explotar no solamente el uso de los recursos, sino también la aplicación del conocimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos exportando piña como exportamos, puede ser que seamos muy exitosos en eso, pero deberíamos de aplicarle un poquito más de valor agregado a algunos de los productos, y para eso hay que estudiar, hay que leer, hay que formarse, y ni se diga para otras actividades. Pero vean ustedes qué paradójico. Este es uno de los temas centrales que requerimos para poder desarrollarnos, y hace unos días nos comunican que el 96% de los alumnos del primer ingreso fallan en las pruebas de diagnóstico de matemáticas, ¿verdad? Y que en realidad esta situación es alarmante. Y es alarmante porque no es solamente un tema que tiene que ver con las matemáticas. Este es un problema. La matemática, digamos, es la punta del iceberg, pero el problema es que los mismos muchachos no saben leer, no saben razonar, no saben pensar, no le dan incluso el valor a la educación, porque el sistema no privilegia ese valor a la educación. Porque mientras antes el valor de la educación se veía como un mecanismo de ascenso social, hoy día hasta eso lamentablemente hemos perdido la capacidad de entender la importancia de la educación. Es importante entender que tenemos que usar los recursos de la tierra para sostener la soberanía alimentaria. Es importante obligar a impulsar la inserción de la Costa Rica en la economía del futuro, y eso es vía la aplicación del conocimiento. Vean ustedes que la situación que se da es tan grave que en el 2020 91,000 estudiantes se desconectaron. O sea, la deserción, el nivel de deserción es gravísimo. Y entonces, si estamos pensando en que nuestros jóvenes van a requerir tener la formación para poder insertarse en esa nueva economía, aquí vamos a tener gente que no va a tener ninguna capacidad de vincularse, y eso lo que se convierte es en pobreza. ¿Cuáles retos tenemos en el tema de educación? Bueno, desde mi punto de vista, es indispensable realizar esfuerzos de prospección laboral. Hoy, casualmente, en el periódico La Nación habla de que hay debe hacerse una revisión de la oferta de las carreras del futuro. Claro que debe hacerse. El INA pagó hace unos años la formación de un grupo de profesionales que fueron a analizar y a buscar mecanismos para hacer estudios de prospección laboral, de entender cuáles eran las nuevas disciplinas y los nuevos trabajos del futuro. Y resulta que a la vuelta de los años a alguien se le ocurrió que era un tema que no valía la pena mantener, y cerraron la unidad.
hoy el INA sigue dando en San José cursos sobre cómo hacer nudos marineros. Y entonces, si eso ocurre, y eso ocurre no solamente en el INA, ocurre en las universidades donde se siguen dando eh, algunas carreras que ya no tienen el impacto que necesitaban. Necesitamos universalizar el Internet, este es el canal de comunicación. Necesitamos comprometer a educadores con la formación de formadores y estudiantes. La crisis que tenemos en formadores y en estudiantes es gravísima y es uno de los desafíos que debemos de plantearnos y sobre los que debemos de profundizar. Creo que ahí tenemos una gran labor porque el tocar a corto, mediano y largo plazo estos aspectos puede permitirnos iniciar un proceso de transformación mental que tiene su tiempo. Esto no va a tener un impacto inmediato. Y necesitamos también comprometer y acompañar a los padres, a los estudiantes en los procesos de educación en todos los niveles. Los padres tienen que entender que el mecanismo de luchar contra la pobreza y contra la desigualdad es coadyuvando, obligando y tratando de meterle en la cabeza a los muchachos la necesidad de que estudien. La ignorancia se combate con formación y educación y yo creo que es muy importante luchar porque ese instrumento que es vital en esta carrera se transforme y realmente colabore en cambiar esta perspectiva que debemos cambiar en el país. En el tema de la producción, hay que entender que debemos promover el conocimiento y conducir a la gente a que asuma emprendimientos con valor agregado. El competir por precio nos conduce a, a ir a luchar con países pobres. No podemos, y esto lo hemos visto ya, por ejemplo, con las textiles, cuando habían maquilas acá y de un momento a otro, por una exención de un vehículo o lo que sea, eh, estas maquileras se fueron para otros países. Es importante financiar emprendimientos y lograr encontrar emprendimientos e investigaciones con productos novedosos y con barreras de entrada significativas. Esto es algo de lo cual, por ejemplo, nosotros tenemos experiencia como empresa porque hemos tratado de salirnos de los productos básicos y tratar de volcar la inversión en productos de valor agregado. No podemos competir como empresa haciendo productos que no tienen ninguna barrera significativas. Y eso va a repercutir de una manera importante en el ingreso, no solamente en el crecimiento de las empresas, en la formulación en la creación de riqueza y obviamente en el favorecimiento de mejores salarios a los trabajadores. Hay que promover modelos de emprendimiento que democraticen la economía. Definitivamente la búsqueda de mecanismos productivos tipo cooperativa u otros debemos de impulsarlos de una manera importante. Hace unos días veía en la televisión cómo una cooperativa de desarrollo evitó que un grupo de vecinos cayera en la pobreza extrema. Y bueno, yo creo que hay mecanismos, pero debe haber voluntad para llevar adelante esos proyectos. Hay que entender que muchas actividades productivas generan empleo. Está bien, o sea, hay que llevarlas adelante, hay que impulsarlas, pero tiene que haber un impulso como lo han hecho otros países asiáticos, por ejemplo, que han impulsado actividades productivas que representan transferencia del conocimiento y generación de la riqueza. Y una cosa muy importante, hay que vincular los centros de generación de conocimiento como colegios y universidades al sector productivo. Y eso es un tema ideológico, un poco lo que decía hoy el periódico La Nación.
es un tema ideológico porque hay que entender que el perfeccionamiento de los mecanismos de producción y la aplicación de la ciencia que está en las universidades va a favorecer a las personas que trabajan en empresas y que generan riqueza y que generan eh, trabajo. En lo político y en la política, yo creo que es importante rediseñar los procesos de formación ciudadana de manera que fortalezcan la cultura política eh, que requiere la sociedad actual. Y esto es uno de los retos que se ha impuesto CEDAL, pero que además tiene que haber en esto un ejercicio mucho mayor y mucho más profundo. Es importante exigir a los partidos políticos la ejecución de los procesos de formación política, el fortalecimiento de la ética política y de la cultura política, porque hay una serie de peligros que ya estamos viendo, que se han profundizado y que están ya no en el horizonte, sino que están invadiendo nuestras sociedades. Es importante pensar en transformar el Tribunal Supremo de Elecciones en una institución promotora de la democracia a tiempo completo. El tribunal actúa muchas veces básicamente articulando los procesos electorales. Tiene que ir mucho más allá, debe de comprometerse en una impulso continuo a la concepción democrática, a la idea democrática y a la promoción del pensamiento democrático. Es importante también robustecer los procesos de rendición de cuentas y hay que buscar la manera de transformar la elección de representantes locales como alcaldes, regidores y diputados. La gente no come cuento, ya la gente no está tranquila que se le digan cuatro cosas para callar. Hoy día hay un reclamo mucho mayor y yo creo que independientemente del partido político que gane las próximas elecciones, la sociedad se va a comportar cada vez con una mayor agresividad reclamando y la explosión social, la única manera de callarla justamente es aplicando programas sociales y medidas que permitan atacar esa desigualdad. Es importante fortalecer el papel del Estado como un protagonista y gestor del desarrollo, sin que se transforme en un fin en sí mismo. Hay que debilitar, que ya lo hemos visto, las castas burocráticas y tratar de convertir y transformar a las instituciones en un instrumento que entienda que la satisfacción de las necesidades de las personas es lo más importante. Hay que convertir a la tecnología en aliado para fortalecer la democracia. Ya hemos visto cómo se utiliza para mentir, para generar teorías conspirativas, para explotar la posverdad. Bueno, ese es un frente de lucha que debemos en el que debemos de ingresar de una manera violenta y del cual poco sabemos, pero que tenemos que comenzar a insertarnos para poder tener un impacto importante. Y impulsar una idea que es muy importante, esto me lo decía un amigo hace unos días, el aparato de Estado debe de buscar los mecanismos para satisfacer las necesidades de las personas en la prestación de servicios, en la construcción de infraestructura. Ese es el bien supremo que debe perseguir la función pública. Y eso, cuando tengamos esa perspectiva en vista, vamos a poder entender que lo que requerimos es que el Estado sea eficiente, que sea eficaz, y que la gente esté contenta con los servicios. De repente, miren, en otros países los niveles impositivos son mucho más altos, y la gente los paga porque tiene servicios. Aquí, lamentablemente, la generación de castas burocráticas han logrado perjudicar la concepción y manejar de una manera diferente la perspectiva del Estado. Para ir concluyendo, tema muy importante, la seguridad ciudadana. Hay que impulsar de una manera firme la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia internacional. Es muy triste ver en muchos lugares cómo la gente, los muchachitos, cuando se les pregunta qué quieren ser, dicen que quieren ser narcotraficantes, porque no trabajan o asumen riesgos mayores, pero no se friegan la vida en el trabajo.
porque tienen vehículos, porque tienen riqueza, porque tienen mujeres, y el valor del trabajo ya vemos cómo debe rescatarse, sobre todo porque ha corrompido sociedades terriblemente, de una manera impresionante. México, por ejemplo, Colombia. El tema de que aquí las novelas de narcotraficantes sean tan gustadas y tan seguidas y lo que promueven son antivalores. La democracia yo creo que está en un grave riesgo, está en peligro. Creo que es un momento de actuar para fortalecerla, no solamente desde la perspectiva de las instituciones, sino también fortalecerla en la cabeza de cada ciudadano costarricense. Y me parece que ese es uno de los retos, y ese es uno de los retos que hemos asumido desde CEDAL y el que esperamos enfrentar con la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias, y esto era lo que quería contarles y decirles esta mañana. Gracias, Guido. Gracias por este abanico de temas que nos has planteado y punteado sobre aspectos que debemos de seguir y continuar en la discusión. Cedemos la palabra para quien quiera realizar comentarios o preguntas. Hay una pregunta, Guido, de don Melvin Alvarado. A quien se gusta, don Melvin, le doy la palabra para que se la plantee directamente a Guido. Ok, Guido. Primero que nada, agradecerle esa síntesis tan valiosa que has logrado hacer. Segundo, los planteamientos que de ella se derivan. Yo, a raíz de escucharlo a usted, mi gran pregunta es, ¿qué prioridades deberíamos de establecer para remozar nuestro sistema democrático? Esa es mi gran pregunta, o sea, ¿qué deberíamos de hacer de manera prioritaria para remozar este sistema democrático para que pueda atender a las necesidades de los ciudadanos? Yo creo, Melvin, que establecer una legislación meramente desde la perspectiva jurídica puede interpretarse como un ataque a la democracia, ¿verdad? El hecho de que podamos o de que la gente como algunas veces se habla de que se cambien las leyes para que fulano, mengano o cierta gente pueda o no pueda ser diputado o alcalde o regidor, yo creo que los partidos políticos tienen que asumir esa tarea de selección de personas que, que tengan las mejores capacidades para llevar adelante programas y el ejercicio del gobierno. Y esto es muy complicado. Y esto es muy complicado porque los partidos políticos, bueno, se han convertido también en un fin en sí mismo, ¿verdad? Debe haber un esfuerzo por parte de las agrupaciones políticas de depurar mecanismos de selección, y eso creo que es algo que es un punto de inicio. Deben haber también, como lo planteaba, esfuerzos porque haya rendición de cuentas. No es posible que termine una administración o ocurra algún tipo de problema con algún administrador de la política y parte sin novedad, ¿verdad? Se va para la casa y no ocurre nada. Debe haber rendición de cuentas, en eso hay países que tienen mucho más experiencia. Tengo la impresión de que es un trabajo muy fuerte que hay que llevar adelante, que el Tribunal Supremo de Elecciones debería de reflexionar un poquito en eso, y que dentro de los partidos políticos también considero que debe realizarse un esfuerzo para poder desarrollar esos mecanismos. Yo no tengo todas las respuestas y creo que nadie las tiene, ¿verdad? Pero sí hay orientaciones que hay que y decisiones que hay que comenzar a tomar y aplicar para poder fortalecer la democracia, nuestra democracia. Gracias, Guido. Don Carlos Manuel Echeverría, que tiene
algunos comentarios en el chat, si gusta, Carlos Manuel. Sí, ahí estoy. Sí, sí. Gracias. Voy a poner el video ahí. Eso es. No, yo quería agregarme, me motivó mucho Guido con su presentación, trató de hacer una síntesis muy interesante y luego agregar sus propios puntos. Yo creo que en la democracia tenemos que preocuparnos por crear una plataforma común donde todos tengan oportunidad de desarrollarse. O sea, no podemos simplemente pensar en transferencias para tranquilizar a los pobres. Tenemos que generar una dinámica, tenemos que tener esa plataforma mínima. Creo que en eso hay que estar de acuerdo, pero de ahí en adelante se trata de oportunidades de desarrollo, porque tenemos que aumentar la producción y la producción es responsabilidad de todos, añadírsela. No podemos simplemente pretender en que en base a la producción que hay, repartir, porque también eso tiene un límite. El que produce llega un momento en que no quiere producir más y se va para otro país o simplemente pone su plata en el banco, un banco internacional o alguna cosa así, y no produce. Yo quería insistir en ese punto, que tiene que haber un balance, sin cacao no hay chocolate. Concuerdo con Guido en que una gran parte del problema está en la inoperancia del Estado, el aparato estatal, que no es capaz de resolver los problemas mínimos. Seguimos teniendo históricamente un 7% de pobreza extrema, que ahora debe ser tal vez 12%, y tenemos, como decía Guido, una pobreza extrema, una pobreza que debe andar ahora por el 30%, no el 22%. Eso va a volver a bajar a 22%, pero ahí estamos estructuralmente pegados. Yo creo que mientras instituciones como el IMAS, en instituciones como el IMAS, por ejemplo, el 80% del presupuesto no le llegue a la gente, estamos fregados. Eso es mi intervención. Muchas gracias, Carlos, de nuevo, por la oportunidad. Gracias, Carlos Manuel. Perdón, un asunto en relación con lo que plantea Carlos Manuel. Yo creo que aquí la discusión se ha basado tal vez en los temas más sencillos, que son la reducción del gasto. La perspectiva creo que hay que cambiarla de una manera profunda. Hay una serie de actividades que Costa Rica tiene capacidad de desarrollar que están vinculadas con el incremento de la producción. Pero para eso, repito, tiene que haber un esfuerzo importante. Hace unos días estaba escuchando unos datos: 32,000 empleos hay en el país que no pueden ser llenados porque la gente no tiene la capacitación para hacerlo, ya sea por la falta de idioma, por la falta de capacidad. Pero pueden haber miles de empleos. El tema de la prospección laboral, que es indispensable realizar, puede conducirnos a entender, pero como país, en una política país, a entender cuáles son las oportunidades de empleo, porque efectivamente el tema de la riqueza tiene que ver con con generación de riqueza, no es con repartición de la pobreza, es con generación de la riqueza. Pero para eso tiene que haber una perspectiva diferente, una perspectiva donde el Estado esté claro de qué tipo o qué modelo de desarrollo debe liderar. Y eso tiene que estar vinculado a temas relacionados con conocimiento, con el desarrollo de actividades productivas con un mayor valor agregado. Y eso me parece que es algo que debe de trabajarse de una manera mucho más agresiva. Gracias, Guido. Don Enrique Gomaris y luego José Alberto Solís. Gracias, Carlos. Bueno, yo quisiera simplemente referirme a la experiencia, seguir el hilo de Guido con respecto a la experiencia de estas reflexiones que ha desarrollado Cedan.
mi experiencia es bastante dual. Es decir, desde el punto de vista de mi contribución al tema del relevamiento de la cultura política, me parece que sí ha sido exitosa. De hecho, muchos de ustedes me han mandado en la exposición que tuve mensajes diciendo que les había parecido muy bien. Guido incluso dijo que era lo mejor que había oído sobre cultura política. Ahí la conclusión de Guido es absolutamente clara, que guarda relación con lo que estoy diciendo. Es decir, la calidad de la democracia no solo está en la calidad de las instituciones, sino en la calidad de la ciudadanía. Entonces, una democracia sin gente que tenga en el corazón y la cabeza, sin gente que sea demócratas convencidos, no pervive. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué concepción de la democracia tiene esas personas? Y ahí es donde, si en cultura política me siento exitoso, en la concepción de la democracia y el carácter sustantivo de la democracia me siento un fracasado. Hoy Guido ha vuelto a repetir la idea de que frente a la democracia electoral lo que hay que hacer es la democracia instrumental. O sea, se sigue sin evidenciar algo que nos costó 15 años reflexionar sobre la democracia ciudadana, que es una alternativa a la democracia electoral y a la democracia instrumental. ¿Eso no sirve para el desarrollo económico? No. La democracia tiene una doble dimensión y ahí sí me siento fracasado. Eso, si no se entiende eso, si no se entiende que los ciudadanos, al mismo tiempo que se preocupan por su bienestar socioeconómico, deben de preocuparse ellos, no solo los expertos, ellos, de si tiene que haber un sistema parlamentario o un sistema presidencial, estamos perdidos. Porque la democracia tiene una doble dimensión. No solo es la dimensión para el bien común de los ciudadanos. También la democracia tiene un carácter sustantivo que refiere a la capacidad de los ciudadanos de construir un sistema para tomar decisiones colectivas. Eso es la esencia de la democracia. Seborski lo dice muy claramente. La democracia es algo muy oral. Poder comer y poder hablar. Sin poder comer, como dice Guido, sí, la democracia tiene poco recorrido. Pero sin poder hablar no hay democracia. Si no entendemos eso, nos colocamos en el discurso cubano. Mire, aquí lo importante es que no haya pobreza, que todo el mundo esté equilibrado, que no haya mucha diferencia y tal, pero lo de la democracia es una nota bene, es algo del mundo capitalista. No, definitivamente no. Sí, la idea de la democracia tiene que estar clara en la mente de los ciudadanos. Y o recuperamos esa doble dimensión, ¿sí?, en donde la democracia sirve para el bien común, pero también tiene un carácter sustantivo en sí misma, que significa cuál es el sistema que nos damos para lograr tomar decisiones colectivas de manera democrática. Y para eso hace falta entender el carácter propiamente político de la democracia, porque si no, si la entendemos nada más que como un instrumento para el desarrollo socioeconómico, estaremos devaluando la democracia. La democracia es poder comer y poder hablar, las dos cosas, de acuerdo, no solamente una. Totalmente de acuerdo. Yo comparto tu criterio, pero también en esto hay yo también me declaro fracasado en el tema, y me declaro fracasado porque ¿cómo haces tú para explicarle a gente que de un momento a otro reacciona de una manera absolutamente reactiva en las elecciones pasadas y elige o le da los votos a un grupo de fundamentalistas, y cómo le explicas a esa gente que tiene que pensar diferente, porque no tiene ni la formación ni la cultura, que no tiene la forma de pensar? Pues cómo, en eso hemos fracasado, es justamente cómo hacer para desarrollar eso. Bueno, creo que es uno de los grandes retos, cómo hacer para inculcarle a la gente esa mentalidad, ese pensamiento y ese criterio que le permita tener esa conceptualización, y ese es un gran reto, desde luego. Pero Sí, por algo,
Sí, pero ¿Quién lo desarrolla? Guido, ¿Quién lo desarrolla? pero no lograremos éxito en ese reto si seguimos replicando la idea de que la democracia solo es algo para el desarrollo económico. No, la democracia no es algo para, eso es instrumental. No, la democracia es también un elemento sustantivo. Es decir, la democracia política requiere que la gente piense también en la forma en que se organiza la sociedad para tomar decisiones colectivas, más allá de si resuelve sus problemas o no. Además de que resuelva sus problemas, tiene que tener claro que debe de luchar porque la forma de tomar sus decisiones colectivas sea democrática. No es una nota bene. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Carlos. José Alberto, que estás por ahí con mano levantada. Vamos, a ver, ¿qué hacemos? Usted con este repaso que nos ha hecho, lo que ha generado en mí ha sido una gran angustia existencial. Pero vamos a ver, yo digo que con la creación de la Segunda República, esos 30 años que vivimos en paz y en democracia, el costarricense se acostumbró sencillamente a hacer de la democracia una vivencia y de la educación, saber que todo mundo que estudiaba le iba a generar seguramente un cambio en la sociedad positivo. El problema es que después nos viene esa segunda etapa a que hacía referencia Guido, en donde son 40 años del 80 a hoy de brincos y saltos, subimos y bajamos, crecemos económicamente y entonces no distribuimos como se distribuyó, digamos, diría yo, en los 30 años anteriores, con un problema. Seguramente cuando la gente comienza a ver riqueza, ya todo el mundo pierde el deseo de estudiar y lo que quiere seguramente es vivir como adinerado, vivir como rey. Y la educación yo creo que no da para eso. La educación, como la política, da para vivir, es un trabajo sencillamente. El problema es que el sistema capitalista se nos mete violentísimamente a través de todos los medios de comunicación colectiva y nos cambia el sketch mental, principalmente no hoy a nosotros que ya vamos de salida, sino a las nuevas juventudes. Por ejemplo, bueno, yo me cuestiono qué capacidad tenemos nosotros como organización CEDAL o individualmente para poder hacer algún cambio tan urgentísimo que hoy está necesitando esta sociedad. Yo digo, siempre lo he repetido, que a pellizco se mata un burro. Así me enseñaron en San Carlos, ¿va, don Edgar? Efectivamente a pellizco se mata un burro. Entonces, ¿qué podemos comenzar a hacer? Por lo menos pequeñito para comenzar a hacer esa transformación. Aquí veía, y lo cual no estoy de acuerdo, que el señor Constella, para dar una adhesión, dice aquí el periódico La Nación, que lo único que pidió fue reformar el Estado con funcionarios comprometidos en tomar las decisiones necesarias. Pues pucha, yo la verdad que no sé cómo se come eso. Pero ya esas son para mí las banalidades con las que queremos transformar o retomar el rumbo de este país. Lo cual me preocupa. Sintetizo en que efectivamente la educación la tenemos por el suelo. Hay que retomar el tema de educación a como dé lugar. En el pasado había escuchado a doña Gloria Calderón, me recuerdo, cuando trató de eliminar, yo no sé cuántas leyes tenemos en este país, y los mismos diputados creen que la Asamblea Legislativa es una fábrica de hacer leyes nada más y que hay que producir leyes para todo. Grave error, me parece a mí. Y lo primero que hay que hacer efectivamente es, en aquella época había escuchado que había logrado eliminar como 300 o 500 leyes.
que no servían absolutamente para nada, que fueron creadas aparentemente con un fin específico y punto. Y por lo tanto ya no tienen sentido que estén por ahí. Bueno, me parece que algo de eso hay que hacer, una depuración de qué es lo que tenemos y hacer una depuración también de cuáles son las que nos sirven o cuáles no tienen financiamiento e iniciar esa depuración. Pero por el otro lado, en esta parte de estos 40 años a que hacía referencia, se nos metió un tema gravísimo que es el que hoy nos ronda en la mente y en la ciudadanía, el tema de corrupción. Y el problema es que ese tema de corrupción comenzó a generarse hace 40 años, o bueno, eso es histórico, es de toda la vida, estamos de la humanidad, pero tenemos que ver cómo socialmente lo corregimos, cómo todos nos controlamos y estamos en la capacidad de denunciar cualquier situación. Hoy nadie denuncia absolutamente nada. Por lo tanto, me parece que es un tema clásico hoy en nuestro país, por donde debemos también de comenzar a generar una nueva cultura. O, les digo, me generó angustia. Creo que estamos muy mal socialmente, políticamente. Estamos viviendo de la democracia que nos acostumbramos a vivir, y tal vez los que vivimos los 30 años anteriores logramos que los que hoy, los anarquistas que tenemos por todas partes y gente que quiere hacer el cambio a la fuerza e imponer un gobierno a la fuerza en este país, pues lo estamos evitando. Pero creo que si no hacemos esos cambios pronto, el país nos vamos a ver en problemas de alimentación y nuestra democracia se puede ir al traste pronto. Gracias, José Alberto. José Alberto. Si vemos otro comentario que hay aquí, te referís a los dos de una vez. Está de doña María Eugenia Paniagua. A eso iba casualmente, Carlos. Entonces, para vincular que dice María Eugenia, cuando no sabemos para dónde vamos, todos los caminos nos llevan a ninguna parte. Yo agrego otro aspecto importante en esto. Costa Rica es un gran barco donde todos vamos metidos, ¿verdad? Pero lamentablemente yo creo que o hay muchos capitanes y no se han puesto de acuerdo cuál es el rumbo, o no hay un capitán que le haya logrado dar el rumbo a la nave. Cualquiera de las dos situaciones es realmente preocupante, y creo que estamos viviendo la misma y todas a la vez. Cuando José Alberto dice cerrar instituciones, ver qué hacemos, hacia dónde vamos, hay una cosa que es muy clara. No tenemos claro para dónde vamos. ¿Cómo vamos a determinar qué instituciones son estratégicas? ¿Para qué? ¿Para qué tipo de país? ¿Para qué tipo de sociedad? Eso no lo tenemos claro. Entonces, Perdón, Guido. No, yo creo que yo en ningún momento. A mí más bien me preocupa que entre esas 330 instituciones que dicen que existen, yo hoy estoy en un comité cantonal de deportes, se suman los 85 comités cantonales de deportes que existen. A mí me parece que eso hay que verlo como uno. Y dado la experiencia que he hecho en esa materia, me parece que es un tema de análisis ahí donde digo que a pellizco se mata un burro, porque hay que hacer rectificaciones profundas. Hay que hacer rectificaciones profundas en algo tan elemental como los comités cantonales de deportes y recreación, que no hacen lo que para lo que la ley los crió. Gracias. Gracias, José Alberto. Gracias. José Alberto, nada más para terminar, yo creo que sí es muy importante reevaluar cuáles son cuál es el rumbo hacia dónde queremos llevar la sociedad. Y cuando yo me cuestiono eso en la empresa, eso me permite identificar de la manera más clara cuáles son los instrumentos que requiero para poderlo hacer. Y creo que nos está haciendo falta ese alto en el camino, esa reflexión. La política se ha vuelto un sentimiento, y creo que eso no le conviene a nadie. Perdón, gracias. Ana Ruth está con la mano levantada. Sí, la última participación con Ana Ruth para concluir
la jornada de hoy. Ana Ruth. Sí, tal vez un punto importante en esto que comentaban los compañeros. Ahora con la construcción del centro que hicimos para adultos mayores con adicciones en la calle, yo me topé con niveles de corrupción absurdos en organizaciones gubernamentales que atienden a esta población. Entonces, yo creo que comentaba el otro día que hay una tarima que teníamos que hacer para el comedor y 4 rampas para las sillas de ruedas. Llegó una organización gubernamental a decirnos que ellos no lo iban a donar, y cuando trajeron la factura para sacar los fondos para construir la tarima en las rampas, nos trajeron una factura para que la firmáramos de 12 millones de colones. Entonces, obviamente, el director que estaba a cargo les dijo que se fueran, ¿verdad?, a donde mejor quisieran. Conseguimos un carpintero y nos costó 400,000 colones. Pero bueno, a la parte del tema de corrupción, esta pandemia, ¿qué me deja de aprendizaje? Que crisis como las que se presentaron, la pérdida de empleos, la pérdida de capacidad adquisitiva, en mi caso como consultora al principio fue una situación casi de pánico, de que todas las asesorías, las capacitaciones, todo se cayó, los call centers, todo el mundo me llamaba desesperado, que estaban perdiendo los trabajos, que les ayudara. Bueno, sin embargo, se generó una creatividad y una capacidad innovadora en las personas, que yo veo que ahorita la situación post-pandemia pudiera ser como una situación posguerra. Pareciera que el ser humano ocupa las guerras para desarrollar nuevas rutas, nuevas vías, para mejorar, para progresar. Y me queda esa sutil esperanza que la perdí en términos de organizaciones estatales y el statu quo como está en este momento. De ahí es que, bueno, hicimos la iniciativa de generar el Centro para Atención de Adictos en Pobreza Extrema. Vamos a arrancar ahorita con capacitaciones en las calles, en las zonas marginales de adicciones, pero nos dimos cuenta que la adicción tiene un contenido ideológico y un origen estructural. Pero al final esta pandemia me dio la esperanza de que cuando se vienen estos caos y estas situaciones que es similar a una guerra, el ser humano reacciona, y entonces, claro, el consumo que yo tenía de un montón de bienes en el 2019, yo en el 2020 no gasté en un par de medias, no gasté en un par de zapatos, no gasté maquillaje. Mi hija me regaló un maquillaje en diciembre que está sin abrir. Entonces creo que a la par de la crisis hay una serie de respuestas de innovación y de renovación que pueden generar mejoras si sabemos aprovecharlas. Gracias. Gracias, Ana Ruth. Guido, la última reflexión para cerrar. Sí, yo creo que, y esto quiero mencionar una vez más a Bernal Jiménez, con quien estuvimos reflexionando por muchos meses sobre esto y que lamentablemente ya no está con nosotros. Nosotros no podemos generar una sociedad democrática sin que sea una sociedad equitativa e inclusiva. Este es un gran reto. En cualquier escenario, no es solamente que tenga que ver con el tema o volcarnos a un aspecto monotemático diciendo que lo importante es el crecimiento económico. No. Lo importante es el bienestar de la gente. Y el bienestar de la gente pasa por tener libertad, por saber cómo elegir a sus representantes, por tener los instrumentos para poder satisfacer sus requerimientos. Y ese es un reto que tenemos que llevar adelante. A mí sinceramente les digo, esta situación me ha generado y el análisis de esta situación me ha generado un gran pesimismo, pero a la vez ha despertado la necesidad de comenzar a reflexionar sobre lo que viene en el futuro. Venimos pronto a elecciones. Estas elecciones tienen que ser la elección de más que un sentimiento político. Tiene que haber reflexión, y tiene que haber reflexión en partidos políticos. No podemos pensar ya en hacer programas de gobierno de escritorio para convencer a la gente sin que esto tenga un impacto. Si no hay impacto político en la vida de las personas,
la democracia está en peligro. Y yo creo que no hay en este momento propuestas que busquen esa transformación vía creación de conocimiento, vía vinculación al mercado, al mercado pospandémico, al mercado internacional pospandémico. Y para eso se requiere mucha imaginación y mucho esfuerzo. Y lamentablemente yo creo que hay poco de eso. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme compartir con ustedes estas lecciones. Y bueno, creo que tenemos más tiempo por delante para poder hablar de este tipo de preocupaciones. Muchas gracias, Carlos, y de verdad muchas gracias por permitirme conversar con ustedes sobre estos temas. Gracias, Guido. Gracias por la exposición del día de hoy. Nos ha dado oportunidad no solo para debatir hoy, sino para continuar el debate futuro, que creo que es parte de las motivaciones de los sábados. A todas y a todos ustedes muy agradecidos también por acompañarnos. El próximo sábado no vamos a tener sesión. Vamos a hacerlo dentro de 15 días. El 1 de mayo, y el 1 de mayo estamos preparando una jornada de conversación alrededor del tema que se debate en esos días, no solo lo relacionado con el Día del Trabajo, sino también con la parte política que se genera en nuestro país el próximo 1 de mayo y días siguientes. Por hoy, muchas gracias por habernos acompañado. Que pasen muy linda tarde. Los esperamos dentro de 15 días con esta jornada que sin duda será una más de interés como la que hemos tenido durante estas 42, corrigió Guido, que llevamos, ¿verdad? Que pasen una linda tarde todos. Igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, muy bueno. Gracias a ustedes. Saludes a todos, muy buen el tema. Gracias.